Sophia Maria Beckett era la hija ilegítima de Richard Gunwood, conde de Pinewood. Cuando tan solo era una pequeña niña, Sophie fue abandonada en la puerta de la casa del conde. Allí fue criada con los privilegios de una niña de la alta clase, como educación y buenos modales, pero sin ningún título ante la sociedad. Para las personas, Sophie no era más que la hija de un viejo y fallecido amigo del conde, pero el gran parecido con aquel hombre ponía en evidencia que en realidad era su hija, así fuera ilegítima. Sophie es descrita en los libros como una chica rubia de ojos verdes. Sophie nunca tuvo una relación fraternal con su padre, ya que el conde se limitaba a encargarse de sus gastos, pero no hacía ningún esfuerzo por entablar una relación con ella. En cambio, su única familia eran los criados de la casa, el ama de llaves y los sirvientes. Sophie sabía que era bastarda, y su vida en Pinewood era lo único que recordaba, exceptuando un vago recuerdo de su abuela materna, quien la crió durante sus primeros años para luego llevarse a la casa de su padre, y además sabía que su madre había muerto cuando ella nació. Algunos años después, cuando Sophie cumplió los 10 años, el conde decidió casarse. Su nueva esposa era una viuda que ya tenía 2 hijas de edades cercanas a Sophie, Rosamund y Posy. A Sophie le había emocionado mucho el hecho de tener 2 nuevas hermanas y una madrastra. Pensaba que si quizás ésta la amaba, el conde también la empezaría a amar. Sin embargo, no fue así. El día en que la nueva condesa llegó a Pinewood, Sophie fue presentada como la pupila del conde, pero la mujer supo de inmediato, por el parecido físico, que en realidad era su hija ilegítima. Esto por supuesto no le agradó, y aunque Sophie era aún una niña, le hizo saber que sabía que ella era bastarda y que ella no le permitiría sentirse igual que sus hijas, por lo que no podía relacionarse con ellas. Amarinta, como se llamaba la nueva condesa, había insistido en que se echara a Sophie de la casa, pero el conde no lo permitió. Esto llevó a que la pequeña aguantara desprecios de sus 2 hermanastras, sobre todo de Rosamund, quien disfrutaba torturándola. Posy, aunque parecía estar más en contra de ello, no hacía nada al respecto. 4 años después, el conde falleció. Durante ese tiempo, Araminta no logró concebir a un heredero, por lo que el título de conde de Pinewood fue heredado por un primo. Dada la situación, a Amarinta solo le quedaba heredar la fortuna del conde, pero este solo le dejó un ingreso anual de 2.000 libras, el cual podía aumentar a 6.000 con la condición de que cuidaría de Sophie hasta que ésta cumpliera los 20 años de edad. Sophie nunca fue avisada del dinero que le correspondía, ni de la dote que su padre había dejado para cuando ella encontrara un esposo. Sophie pasó los años siguientes sirviendo a Araminta, Posy y Rosamund como una criada, incluso al llegar a los 20 años, pues temía irse sin saber qué le deparaba en las calles sin ser más que una bastarda. Una noche, las 3 mujeres se preparaban para asistir a un baile de máscaras en casa de los Bridgerton. Amarinta había preparado a sus hijas con la esperanza de que pescaran a uno de los hermanos Bridgerton solteros, Colin o Benedict, ya que Gregory aún era un adolescente. Aunque bueno, ella solo esperaba que Rosamund lo hiciera, ya que no consideraba a Posy lo suficientemente bonita para conseguir un buen marido, o siquiera conseguir uno. Aquella noche, en cuanto Amarinta y sus 2 hijas se fueron, el ama de llaves de la casa y los demás criados prepararon a Sophie para que fuera al baile de máscaras. La vistieron con un vestido plateado y unos guantes grabados con las iniciales del nombre de su difunta abuela. A juego, llevaba unos zapatos de Amarinta y un antifaz que tapaba la mayor parte de su cara y a su vez escondía su identidad. Antes de irse, el ama de llaves le indicó que debía irse del baile antes de la medianoche, para evitar así que Amarinta se diera cuenta que había ido. Por su parte, Benedict asistió a aquel baile obligado por su madre, quien intentaba insistentemente conseguirle una esposa y lo obligaba a su vez a bailar con las chicas feas del baile. Estaba a punto de sacar a bailar a Penelope Featherington cuando Sophie llegó a la fiesta acaparando todas las miradas. Hipnotizado por su belleza, Benedict la sacó a bailar, pero Sophie no sabía hacerlo, así que decidieron simplemente salir al balcón y hablar. Allí, Benedict intentó conocerla un poco más, pero Sophie prefirió guardar su verdadera identidad mintiendo,
ya que pensaba que esta sería su única noche de libertad antes de regresar a servir a Amarynta y sus hijas. Aquella noche, mientras él intentaba recolectar pistas sobre su identidad mediante preguntas disimuladas, dejó que Benedict la besara. Pensó que no había reputación que deshonrar, por lo que no tenía nada que perder, pero su ilusión fue interrumpida con el aviso de la medianoche que anunciaba que los invitados debían quitarse las máscaras. Aterrada, Sophie huyó despavorida del lugar, recordando que era su hora límite en el baile y dejando a Benedict, quien había sido abordado por Lady Danbury mientras la perseguía. Pero para fortuna de él y desfortuna de Sophie, el chico había logrado quedarse con una pista. Y no fue una zapatilla como en La Cenicienta, historia en la cual está inspirada el libro, sino con un guante, o bueno, el guante de la difunta abuela de Sophie. Más tarde aquella misma noche, Sophie se hallaba de regreso en la realidad. Benedict, por su parte, buscó a su madre con la esperanza de que ella pudiera reconocer a qué familia pertenecían las iniciales grabadas en aquella prenda. Violet le recordó de inmediato que era de la familia Gunningworth, pero que, dado que el conde había fallecido sin tener ningún heredero, lo más probable es que fuera de alguna de sus dos hijas adoptivas, Poussey o Rosamund. Decidido, Benedict fue con el guante a la casa Gunningwood, en busca de su misteriosa dama. Pero apenas Amarynta supo de su presencia, ordenó a Sophie que se quedara encerrada en su armario limpiando todos sus zapatos, incluyendo el que había usado el día del baile, al cual le había hecho un rayón. Benedict conoció a Poussey y Rosamund, pero supo de inmediato que ninguna de las dos era su misteriosa dama, por lo que se marchó. Pero mientras lo hacía, Amarynta lo vio observando el guante de Sophie, y fue en ese momento cuando supo que la chica se había escapado la noche anterior al baile de máscaras. Furiosa, Amarynta echó a Sophie de su casa, quien se marchó con los pocos ahorros que había conservado durante su vida y 2 broches que había robado de unos costosos zapatos de su madrastra. Pasaron 2 años en los que Sophie anduvo por las calles en busca de trabajo. Intentó ser institutriz de niños, pero al no tener recomendación nadie la quiso contratar, por lo que terminó trabajando de criada para una familia adinerada en un pueblo cercano a Londres. Allí vivía más tranquila que donde Aramynta, pues el trabajo era menos, pero todo se complicó con la llegada de Philip, el hijo de la casa, quien la acosaba constantemente. Una noche, durante una fiesta organizada en la casa, Philip junto a 2 hombres más intentaron abusar de Sophie, pero fueron interrumpidos por Benedict, quien por fortuna también se hallaba en la fiesta. Benedict le propuso a Sophie llevarla a Londres y conseguirle un trabajo en casa de su madre, a lo que ella aceptó sin dudar. Y aunque al principio esperó a que él la reconociera, luego de su fugaz encuentro en el baile de máscaras, aquello no pasó. Y es que la chica había cambiado mucho en los últimos 2 años, se había cortado el cabello y lo había vendido para obtener dinero y así sobrevivir, y había adelgazado varios kilos, por lo que Benedict no notó en ningún momento su gran parecido con la mujer a la cual había estado buscando durante los últimos años. Tras salvarla de lo que pudo haber sido un terrible acontecimiento, Benedict llevó a Sophie a su casa de campo a unos pocos kilómetros de aquel pueblo. En el camino los azotó una fuerte tormenta que enfermó a Benedict, lo que obligó a Sophie a tomar las riendas del carruaje. A él le sorprendió que una criada supiera manejar, por lo que ella tuvo que inventarse la historia de que era la hija del ama de llaves de una familia adinerada que la estimaba mucho y por ende le habían permitido ser educada como un miembro más. Al llegar a la casa de Benedict llamada Mi Cabaña, se encontraron con que ninguno de los criados que cuidaban la casa estaban allí, por lo que tuvieron que pasar la noche solos. Sophie cuidó de Benedict durante la noche, tratando de curar su fiebre. Incluso le dio un par de besos que él mismo pidió entre sueños. Asimismo, descubrió un cuaderno lleno de dibujos, entre los cuales resaltaba uno de ella huyendo del baile de máscaras. Pasaron los días y Sophie siguió cuidando a Benedict, llevándole de comer, compartiendo tardes de té y lecturas. Poco a poco, él fue descubriendo que la deseaba y que su compañía le calmaba y confortaba, algo que nunca le había pasado con otra mujer y menos con una criada. Una tarde, mientras compartían té y galletas juntos, Benedict se vio inundado por un deseo descontrolado hacia ella, lo que le hizo pensar que si no se separaban en ese momento, no respondería ante el deseo de seducirla.
Le ordenó que se fuera de la habitación con la excusa de que necesitaba ir al baño y huyó hacia el bosque para aclarar sus pensamientos. Sophie aprovechó la oportunidad para salir a dar una vuelta por los alrededores. Mientras caminaba, se topó con un lago, pero no estaba solo. Había un hombre desnudo bañándose en él, y sí, ese hombre era Benedict. Curiosa, Sophie decidió observar silenciosa aquella escena hasta que él se percató de su presencia y la obligó a salir. Se vistió e hizo que permaneciera de espaldas hasta que él terminara, pero cuando ella pensó que la dejaría ir, él la trajo hacia su cuerpo y la besó. Ella no se resistió, había deseado revivir ese beso del baile de máscaras con todas sus fuerzas, incluso lo había revivido una y otra vez en su mente. Cuando terminaron, discutieron el hecho de que para él, Sophie era demasiado refinada e inteligente para ser una simple criada y que debía buscar la manera de tener otra vida. A ella le molestó el hecho de que él pensara que no lo había intentado ya, así que furiosa intentó irse, pero él la retuvo y le propuso mudarse con él a Londres. «Sé mía», le dijo, con voz urgente. «Sé mía ahora mismo, sé mía eternamente. Te daré todo lo que desees. Lo único que quiero a cambio eres tú». «¿Quieres que sea tu querida?», le dijo ella con amargura. No había duda que lo que él le estaba proponiendo era que viviera con él sin que tuvieran una unión legal, dado que ella era solo una criada con la que, por normas de la sociedad, no podía tener una relación y mucho menos contraer matrimonio. Él la besó con la esperanza de poder convencerla. Desabotonó los botones de su vestido y la puso en el suelo, posándose encima de ella. Sophie no podía resistirse, estaba atrapada por el deseo, hasta que recordó la vida de su madre y la suya misma, y lo miserable que era por haber sido la hija bastarda de un conde muerto, todo porque su mamá en aquel momento había sido una querida. «Noquiero ser tu querida», le dijo apartándolo de ella. Él le preguntó si prefería seguir trabajando como criada y ella le aclaró que no necesitaba su ayuda, que sola se las había arreglado muy bien, a lo que él le dijo irónico que no era muy inteligente de su parte ponerse así. Esto enfureció a Sophie, quien con un gancho dejó a Benedict aturdido en el piso. Mientras él intentaba recuperar la conciencia, intentó huir, pero fue tomada por los tobillos y tumbada junto a él. Furiosa, anunció que no sería su amante y que se iría de inmediato a la cabaña. Él amenazó con llevarla a vivir con él de cualquier forma, pero ella se levantó y caminó hasta su cuarto, donde empezó a empacar sus pertenencias. Mientras él la observaba desde la puerta e insistía en que se fuera con él, ella le dijo que simplemente no podía ser su querida. Aquella frase dejó pensando a Benedict, quien al cabo de unos segundos logró dar con la verdad: ella era ilegítima. Aquel descubrimiento por parte de él dejó helada a Sophie, ya que el chico consideraba que aquello solucionaba todo. Le prometió que jamás la dejaría sola y que se haría cargo de los hijos que tuvieran. Ella le preguntó entonces qué pasaría si se llegaba a casar. Por la mente de Benedict pasó entonces la, para él, misteriosa dama del baile de máscaras, quien había sido la única mujer con la que había soñado casarse. Él no supo cómo contestar a eso, lo que molestó aún más a Sophie. Al ver que ella no cedería, Benedict amenazó entonces con acusarla de robo. De esta manera, él diría a la policía que la dejaran bajo su custodia. Ella pensaba que él sería incapaz, pero él le confirmó que lo haría, con tal de conservarla con él, por lo que ella le dijo que lo esperaría entonces para que él la llevara a Londres y lo hiciera. Más tarde ese mismo día, salieron en el carruaje de Benedict rumbo a Londres. Sophie estaba muerta de miedo, ya que estaba en plena época de bailes y Araminta podía verla y ponerla al descubierto públicamente, sin contar además con que ella se había robado los broches de unos zapatos al irse de la casa, lo cual empeoraba todo. Al llegar a la casa de los Bridgerton, Sophie fue acogida calurosamente por Violet, quien aceptó la petición de Benedict de contratarla como doncella de Eloise y Francesca, aunque no por eso dejaba de sospechar que algo raro estaba pasando. Por ello, se propuso investigar cuál era la verdadera identidad de Sophie, ya que ninguna criada podía contar con una educación tan completa como la que ella tenía, que incluso hablaba francés. Pasaron los días y por suerte para Sophie, Violet no había averiguado la verdad. Benedict visitaba la casa muy seguido para verla, hasta un día en el que ella salió de la casa y se encontró con Poussey, quien la vio a lo lejos. Sophie le suplicó mediante señas que no le dijera a Araminta, a lo que la otra chica accedió. Minutos después apareció Benedict en el lugar.
quien al ver la cara de Sophie decidió llevarla a su casa hasta que ésta se calmara. Una vez llegaron, empezaron a hablar sobre los sentimientos de Sophie respecto a su nuevo trabajo en casa de los Bridgerton. Ella le contó que tanto Violet como sus hijas la trataban muy bien, e incluso la hacían sentir parte de la familia, permitiéndole estar en las tardes de té como un miembro más. Sophie no había deseado más en toda su vida que tener una familia como aquella, ya que había estado sola desde que nació. Sorprendentemente, Benedict le confesó que era difícil ser un Bridgerton. Aunque amaba a su familia y eso era seguro, nunca había podido resaltar por sus propios méritos sin ser siempre reconocido por ser uno de los Bridgerton y no Benedict. En la mayoría de los casos lo llamaban el número 2. Ella le dijo que él era mucho más que eso, que era diferente a los demás y muy talentoso, y que debería mostrarle su talento al mundo y a su familia. En aquel momento él comprendió que la amaba, por una y mil razones, y la besó. Pero aquel beso no fue igual a los demás. Poco a poco se dieron e hicieron realidad lo que habían estado soñando hace tiempo, incluso años. Tuvieron su primera noche juntos. Tras esto, él le dijo que enviaría a alguien discreto a buscar sus cosas en la casa de su madre. Ella de inmediato se negó, reiterándole que, a pesar de lo que había pasado, no sería su querida. Se negaba a tener un hijo ilegítimo y rogaba por no haber quedado embarazada después de ese encuentro. Aquello molestó a Benedict, quien se fue dejándolas solas. Sophie regresó a la casa de los Bridgerton. Pasó las siguientes 2 semanas evitando los encuentros con la familia más que los totalmente necesarios. Benedict tampoco apareció durante ese tiempo. Una tarde, mientras Benedict charlaba con sus hermanos, misma ocasión en la que Colin fue sorprendido por Penélope diciendo que no se casaría con ella, fue abordado por Violet, quien había escrito una lista de 7 posibles esposas para él. Fue en ese momento cuando él le confesó a su madre que estaba enamorado de alguien que no pertenecía al mismo estatus que ellos. Ella le dijo que lo apoyaría en cual fuera su decisión, pero que debía saber que sería una situación difícil, ya que sería juzgado duramente por la sociedad. Tras esto y decidido a buscar a Sophie y pedirle que se casara con él, se dispuso a marcharse de la casa. Sin embargo, fue detenido por Eloise, quien, en complot con su madre, lo convenció de subir al cuarto de juegos. Allí se hallaba Sophie con los ojos vendados, jugando a la gallinita ciega con los primos menores de los Bridgerton, 4 niños de entre 5 y 10 años. En el momento en que Benedict entró a la habitación y vio a Sophie con los ojos vendados, supo la verdad. Ella era la misteriosa mujer del baile de máscaras. ¿Cuándo pensabas decirme que ya nos conocíamos?, le preguntó. Estaba furioso y se sentía engañado. Ella le contestó que simplemente no pensaba decírselo ya que no le parecía pertinente. Ella en realidad no había querido decírselo ya que temía que él le pidiera ser su querida, lo que en realidad había sucedido de todas formas. También se había sentido herida por el hecho de que él no la recordara cuando lo vio de nuevo, porque ella había estado soñando con su rostro todos los días después de aquel baile. Él le reclamó enojado, ya que había pasado 6 meses después de aquel baile buscándola. Ella le dijo que tuvo que huir ya que no tenía a nadie, a lo que él contestó que lo tenía a él. La chica le recordó que sus diferencias sociales los separaban y que eso le había impedido siquiera considerar buscarlo. ¿Quién eres?, le preguntó él. He sido sirvienta desde los 14 años. ¿Y quién eras antes de eso? Una bastarda, respondió ella, y le contó la verdad. Que ella era hija ilegítima del conde de Pinewood, la bastarda de un noble e hija de una criada. Furioso por su mentira e incapaz de seguir en su presencia, Benedict se fue del lugar. Sophie decidió que tenía que irse de aquella casa. No podía permitirse estar cuando Violet y las demás Bridgerton se enteraran de la verdad, y por supuesto que pensaba que no la mantendrían como doncella después de aquello. Sin embargo, Sophie decidió despedirse una última vez de Violet, ya que se sentía en deuda con ella. Violet le dijo que sabía lo que había entre ella y Benedict, pero que no por ello tenía que irse de la casa. Pero ella insistió en que no podía quedarse, así que Lady Bridgerton le dio algo de dinero y ordenó un carruaje que la llevara a su destino. Sophie decidió entonces esperar en la puerta de la casa a que llegara el carruaje cuando fue descubierta por Araminta, quien a todo pulmón llamó a la policía. Fue trasladada entonces hacia la cárcel antes de que Violet o cualquier otra persona de la familia Bridgerton se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y la ayudaran, aunque a decir verdad ella deseaba que no la vieran pasando por aquella vergüenza.
Por su parte, Benedict tenía un enfrentamiento de esgrima con Colin, quien casi de inmediato supo que algo le sucedía y que además se trataba de Sophie. Ambos hablaron y Colin logró convencer a Benedict que sea lo que hubiera pasado entre Sophie y él, debía arreglarlo. Tras esto, Benedict corrió hacia la casa de su madre para buscarla, pero ella ya no estaba. Mientras conversaban, Francesca, Eloise y Hyacinth interrumpieron en el lugar con la última edición de Lady Whistledown, donde contaban cómo Sophie había sido capturada por la policía. Tanto Violet como Benedict corrieron de inmediato en su búsqueda. Mientras tanto, Sophie se hallaba en una celda cuando Araminta apareció diciéndole que la deportarían a Australia porque además había inventado que ella le había robado su anillo de bodas. Sophie le preguntó por qué hacía todo eso, y ella le respondió que simplemente no soportaba que el conde le haya hecho vivir con una bastarda bajo el mismo techo, y no haber podido darle ella misma un heredero. Mientras discutían, Benedict y Violet irrumpieron en el lugar. Sophie y Benedict compartieron un beso frente a Araminta, quien los miró atónita. El chico ordenó de inmediato que Sophie fuera liberada ya que era su novia. Ante la sorpresa, Araminta amenazó con decirle a todo el mundo que Sophie era una bastarda hija de una puta si él se casaba con ella. En ese momento apareció Posey, quien se culpó por el robo de los broches de los zapatos de Araminta. El policía ordenó entonces sacar a Sophie de la celda, pero nadie podía irse hasta saber qué estaba sucediendo. Sophie contó entonces su historia, que era hija ilegítima de un noble y que su padre no le había dejado nada en su testamento. Fue en ese momento cuando Posey la contradijo, revelando que él había dejado una dote para ella. Violet amenazó entonces con denunciar a Araminta y hacer que la metieran presa por haberse robado la dote de Sophie si ésta decía la verdad sobre los orígenes de la chica. Por el contrario, debía decir que Sophie había sido pupila del conde de Pinewood y que era hija de un primo lejano del conde llamado Charles Becket. De mala gana, Araminta aceptó. Violet además se llevó a Posey a vivir con ella, ya que no soportaba la manera en la que su madre la trataba, pero además Sophie abofeteó a su madrastra en defensa de Posey. Más tarde ese mismo día, Benedict reafirmó su deseo de casarse con ella, sin importarle el trato que había hecho su madre o la verdad sobre sus orígenes. Le pidió perdón por haberle pedido que fuera su querida. Ella le dijo que había entendido la situación y no lo juzgaba. Luego de eso, tuvieron una romántica noche juntos, donde nos enteramos que se casarían en 3 días. El epílogo nos lleva 7 años en el futuro, cuando Benedict y Sophie ya son padres de 3 niños y ella acaba de darle la noticia de que está embarazada por 4ª vez. Ambos esperan que finalmente sea una niña quien llevará el nombre de Violet. El capítulo dedicado a Te doy mi corazón, que es el libro de Benedict y Sophie, el cual se encuentra en el 9º y último libro de Bridgerton llamado Bridgertons Felices por Siempre, trata sobre Posey y cómo consigue una nueva pareja y tiene sus propios hijos, por lo cual no consideré necesario incluir esta pequeña historia en la historia de Benedict y Sophie, ya que se sale un poco del tema principal de esta pareja. Si quieres la próxima historia, que sería la de Eloise Bridgerton, déjamelo saber en los comentarios, así podré hacer el resumen de este libro.